permitían de mejorar la oxigenación, de disminuir el dolor y también de minimizar las percepciones negativas de los pacientes en intensivo. Pero poco a poco vieron que usar menos es la estrategia que nos quedaría mejor. Sería una sedación mínima, permitiéndonos de monitorizar al paciente, titularlo y también hacer un destete continuo. Entonces, habían varios estudios. De entre ellos, hicieron una revisión de entre 322 pacientes ventilados, 45 intensivos dentro del mundo en 2014. Lo que vieron es que la sedación profunda era asociada a una alta mortalidad hospitalaria, una ventilación prolongada y riesgo de traqueostomía. Eso es una P estadísticamente significativa. También lo que vieron es que tenía mayor riesgo de muerto, mayor prevalencia de delirio y también retardaba la posibilidad de extubar el paciente temprano, ¿verdad? Pero al contrario, lo que vieron es que dentro de esas revisiones, vieron que la sedación leve era asociada a mejores resultados de los pacientes, menos días de ventilación, menor estancia hospitalaria en UCI, menor mortalidad. Y también vieron, por ejemplo, sí tenía que ver la vía de administración de las sedaciones en los pacientes. O sea, si las dosis intermitentes era preferible a la infusión continua. Es cierto que la infusión continua tiene ciertas ventajas. Puede disminuir el riesgo de infección, nos permite de titular los niveles de sedación para mantener niveles de sedación adecuados. Pero lo que vieron que había riesgo de tener tolerancia. Tolerancia es que el paciente sigue recibiendo la sedación, pero los efectos de la sedación en la misma dosis que estaba recibiendo. También vieron que no habían bastante datos para poder decir que las infusiones eran más benéficos que las dosis intermitentes de los pacientes en PARTS. Otras estrategias que vieron es la práctica de interrupción diaria de sedación. Hicieron eso es una práctica que nos permite de suspender la sedación una vez al día en los pacientes para que le permita de emerger. Y al momento que ese paciente se despierta, entonces ellos van a reanudar la sedación. ¿Por qué hicieron esto? Es que con ellos entonces es para poder disminuir el riesgo de tener un paciente sobresedado. Pero el riesgo en paciente pediátrico es que podemos tener cambios hemodinámicos en los pacientes porque ya sabemos que en ciertos pacientes que toleran mal el despierta, pueden hipotensarse, hipertensarse, depende del paciente, ¿verdad? Y lo que vieron es que en paciente pediátrico no había efecto sobre las vías de ventilación, tampoco la duración de la sedación o la dosis de sedación, pero aumentó la mortalidad general y los episodios de agitación en niños con enfermedades críticas. Entonces, eso significa que en pacientes adultos podría tener efectos beneficios, pero en paciente pediátrico no podemos decir con toda certeza que pueden tener un efecto benéfico. Para poder elegir una sedación adecuada, tenemos que tener cuenta también de la farmacodinámica del paciente, del factor intrínseco mismo del paciente.
¿Por qué es importante? Porque a ciertos medicamentos, por ejemplo, los medicamentos SIDA, lo que pasa es que se metabolizan en el hígado. Eso es un paciente que es normal, un paciente sano. Pero lo que pasa en los pacientes, si el paciente, por ejemplo, podría tener una enfermedad, una situación que podría ralentizar el metabolismo del medicamento en esos pacientes, entonces lo que va a pasar, va a aumentar ese medicamento, en los niveles de medicamento en los pacientes. Lo que pasa es que hay ciertos medicamentos, sobre todo el midazolam, y lo que pasa es que se va a acumular y acumularse en el cerebro. Entonces, lo que pasa en esos pacientes, van a tener más riesgo de tener delirio. Y los medicamentos son excretos por el riñón. Entonces, la excreta puede aumentar paciente, por ejemplo, que si está recibiendo una terapia de reemplazo renal, o puede disminuir en caso de insuficiencia renal aguda, en caso de hipotermia. Al respecto del uso de protocolos de sedación, no hubo diferencia sobre los días de ventilación mecánica. Y lo que vieron es que los pacientes tenían más tendencia a ser más agitados y con más dolor en una revisión de artículo que publicó Curley en el año 2015. Al respecto del uso de la dexmedetomidina, lo que vieron es que era más fácil de controlar para lograr los objetivos de sedación. Tenían menor riesgo de delirio y de mortalidad cuando se comparó con el lorazepam. Pero, sin embargo, valía la pena de vigilar por posible efecto adverso: taquicardia, hipertensión, insuficiencia suprarrenal y síndrome de abstinencia. En el otro artículo hablan también del hecho que pueden tener también hipotensión y bradicardia, lo que veamos más frecuentemente aquí, también en intensivo. Pero lo que vieron, todavía falta para decir que la dexmedetomidina puede tener efecto significativo, estadísticamente significativo, en paciente pediátrico. Al respecto del uso de las benzodiazepinas, lo que vieron es que con las benzodiazepinas vamos a tener tendencia a tener una sedación más profunda que el objetivo inicial en comparación con la dexmedetomidina. Disminuye el sueño paradójico. Tenemos un riesgo de delirio multiplicado por 4. Y cuando se usa la benzodiazepina, entonces la estancia en UCI es más larga. Entonces, ¿qué dijeron? Para poder evaluar, para poder monitorizar los niveles de analgesia y de sedación y delirio. Depende de lo que estamos monitorizando. Hay varias escalas. Por ejemplo, para analgesia, tenemos el Faceless Activity Cry Consolability. Tenemos como el PIPE, Premature Infant Pain Profile. Tenemos el MAPS para la sedación, para saber cuál es el nivel de sedación del paciente, qué tan sedado está. Entonces podemos usar la escala de Richmond, y para el delirio podemos usar la escala de Cornell Assessment of Pediatric Delirium o el Pediatric Confusion Assessment Method for the ICU. Vamos a ver más adelante de qué se trata esas escalas, pero es importante saber qué vamos a monitorizar, porque un paciente que no está monitorizado es un paciente que
subdiagnosticar el nivel de sedación en un paciente que podría tener un delirio y no lo veamos, ¿verdad? Esa escala es la escala de RAS, Richmond Agitation Sedation Scale. ¿Qué tan sedado es el paciente? +4 es paciente que es combativo, +3 un paciente que es muy agitado, y aquí 0, el paciente que está alerta, calmo, es un paciente que es atentivo y al personal de salud que lo está atendiendo. Y -1 es un paciente que no está alerta, pero tiene cierto grado de que está despierto, pero todavía no puede mantener un contacto sobre todo de los ojos con el cuidador. Y a la luz, y ese paciente también va a puede despertarse con la voz de la persona, pero no más de 10 segundos. Y aquí es un paciente -4, es un paciente que tiene una sedación profunda. Es lo que no necesitamos. Y cuando el paciente tiene un score -5, es un paciente que es comatoso, ¿verdad? Es tampoco que no responde a estímulo doloroso. El nivel de sedación que nos queda bien es un paciente que tiene una -2 y -3. Eso es lo más que nos tiene. Y aquí, en la escala de PIP que hablamos más adentro, eso se trata de la edad, parámetros que toman en cuenta la edad gestacional del paciente, el comportamiento del paciente, ciertos signos vitales, por ejemplo, la frecuencia cardíaca de los pacientes, y si el paciente mantiene sus ojos apretados o tiene surco nasolabial. Entonces, eso, si tenemos un -8, es un paciente que no tiene mucho dolor. Si el paciente tiene mayor de 8, es un paciente que tiene un dolor muy intenso. Eso se puede usar en un paciente que es lactante o recién nacido, ¿verdad? Aquí también se puede usar también esa escala por la analgesia. Entonces, se va a valorar la cara del paciente, las piernas y el grado de actividad del paciente, si el paciente está llorando o si el paciente se puede ser consolable. Y aquí, 0 a 4 es paciente que tiene dolor leve, 4 a 6, dolor moderado, y entre 7 a 10 puntos es un paciente que tiene un dolor muy severo. También se puede usar esa escala. La frecuencia cardíaca, que toma en cuenta la frecuencia cardíaca del paciente, el patrón respiratorio del paciente, las expresiones de la cara del paciente, el grado de despertar del paciente, y también se va a poder mejorar, valorar, vigilar cómo está el paciente. Eso es una escala que permite de ver qué tan sedado es el paciente. Eso es el CAPD, lo que lo ha hecho es el Cornell Assessment Pediatric Delirium. Después de haber hecho el RASCOR, entonces podemos ver, proceder a ver qué tan delirio está ese paciente, ¿verdad?
Y vamos a ver si el paciente tiene contacto visual con el cuidado, si el paciente sus acciones son voluntarias, si el paciente puede ver consciente de su ambiente o si el paciente puede comunicar sus necesidades. Y si el paciente toma tiempo para responder a las interacciones también. También, esa es la escala que hablamos tanto, también es otra escala que puede hacer para poder ver si el paciente tiene delirio. Por ejemplo, si el paciente tiene un cambio agudo de parte de su base, entonces le vamos a ver si lo tiene o no. Sin embargo, si respondemos no para ambas preguntas, es un paciente que no tiene delirio. Pero eso nos permite de ver en la secuencia cómo saber el paciente si puede tener la vigilancia, evaluar la cognición del paciente. Y aquí, eso a la memoria del paciente. Entonces, a partir de ciertos puntos que vamos a ver, podemos decidir si el paciente tiene delirium o no. ¿Por qué es importante de evaluar la analgesia en los pacientes? Porque según una encuesta que hicieron, vieron que el dolor, sobre todo, es subdiagnosticado en los pacientes y mal manejado. Y ya sabemos que un dolor mal manejado va a llevar un dolor crónico y también secuelas psicológicas importantes, como ansiedad y ese paciente puede tener trastorno del estrés postraumático. También el contrario existe. Si el paciente está sobresedado, no vamos a darnos cuenta que el paciente tiene dolor. Por eso es importante de ver que el paciente mantenga un cierto grado de sedación adecuada para que podamos darnos cuenta. Y habían dos equipos. Hubieron varias estrategias en pacientes que no usaron opioides y pacientes que usaron opioides. En los pacientes adultos usaron varias estrategias, como técnicas de relajación, terapia de frío, musicoterapia, masajes, uso de antiinflamatorio no esteroideo, analgésicos neuropáticos, ketamina, acetaminofén, pero dijeron que no de usar con precaución y ketamina a largo plazo en paciente pediátrico. Y de parte de la revisión del artículo que hicieron, es que el fentanil era el medicamento, el opioide más usado en los intensivos pediátricos. Aquí es que dos partes. Aquí es que lo que es más recomendable a la izquierda y a la derecha, lo que no es recomendable. ¿Por qué? Vamos a tener, por ejemplo, un paciente que puede usar un dosis intermitente de sedación o que usan dexmedetomidina. Si se dan cuenta los resultados, menos riesgo de delirio, una estancia hospitalaria en UCI disminuida, menor días de ventilación, menos síndrome de abstinencia, menor costo y se podría movilizar más. A la derecha, pacientes que usaron más dosis de dosis intermitente, dosis extra de sedación
Uso inapropiado de opioides que usaron sobre todo el midazolam. Esos pacientes tenían más riesgo de tener el delirio, una estancia hospitalaria en UCI más larga, más días de ventilación, más riesgo de delirio, una estancia costosa en UCI y la incapacidad de movilizarlo tanto. Shirley, disculpa, ¿esos resultados fueron solo con el uso de midazolam o están hablando de una analgesia general que incluye opioides? Una sedación basada en En midazolam. el midazolam. Ok, perfecto. Gracias. Lo que dijeron también es que después de 5 días usando sedaciones, tenemos que empezar a destetar la medicación y empezar a vigilar síndrome de abstinencia usando escala de Watt, que vamos a ver más adelante. Porque eso nos va a permitir disminuir la incidencia de la tolerancia y de abstinencia, buscar dosis de cero analgesia mínima, pero efectiva, y evitar los opioides de acción prolongada si es posible. Y lo que han visto también es que los recién nacidos y los lactantes tenían más tendencia a desarrollar tolerancia a los opioides y también más síndrome de abstinencia. Aquí es la escala de Watt Withdrawal Assessment Tool versión 1. Esto toma en cuenta 11 parámetros. Por ejemplo, 12 horas antes de la evaluación del paciente, 2 minutos antes del estímulo del paciente, 1 minuto durante el estímulo del paciente, y vamos a evaluar también si el paciente, cuánto tiempo toma el paciente para poder recuperarse. Y si un paciente tenía una escala de Watt superior o igual a 3, podemos decir que el paciente tiene abstinencia. ¿Por qué es necesario de evaluar el uso de músculo relajante? Habían visto en pacientes adultos que el uso de músculos relajantes minimiza las lesiones pulmonares inducidas por el ventilador, podría prevenir la asincronía, disminuía las presiones transpulmonares y el consumo de oxígeno. También a un paciente ventilado en PARTS, si ya en sincronía habían visto que podría mejorar a los 15 minutos el índice de oxigenación. Pero el PALIC lo que recomienda es que se va a usar músculo relajante, sí, y solamente sí no se puede mantener una sedación adecuada para poder lograr una ventilación mecánica eficaz a la dosis mínima que le toca. Porque ya sabemos que al usar músculo relajante tenemos riesgo de tener una atrofia del diafragmático, enfermedad neuromuscular, y entonces eso aumenta el riesgo de mortalidad y morbilidad en los pacientes en ventilación mecánica. También lo que evaluaron el delirio. El delirio es una alteración fluctuante de la conciencia o un cambio de la cognición. Es un paciente que puede tener una alteración de la memoria, un paciente que podría tener una alteración de su lenguaje, y esa alteración de fluctuante tiene tendencia a fluctuar durante el día. El delirio, porque es importante en intensivo, porque prolonga la ventilación mecánica de la instancia hospitalaria y también en intensivo, y lleva un mayor número de secuelas después del ingreso y del aumento de la morbilidad y la mortalidad pediátrica. Y lo que han visto es que
hay factores de riesgo. Porque es importante. También es que va a poder optimizar las estrategias de selección de los pacientes. Pues por eso que me enfoco tanto a factores predisponentes, factores que son relativos al ambiente del hospital. Por ejemplo, que sabemos pacientes que chiquitos, lactantes, que con discapacidad en el desarrollo van a tener riesgo de tener un delirio. También pacientes que tienen mala calidad del sueño, que, por ejemplo, hay mucha luz en la sala, muchos ruidos. Esa paciente puede tener también delirio, porque lo que vieron es que eso es importante para poder subrayar. Solo 16% abordaron la exposición al ruido y la luz de los pacientes. Significa que había demasiado luz, demasiado ruido en intensivo. Y el factor de riesgo, que es más importante, es también cómo poder elegir una buena sedación, qué tan profunda es su sedación y también la exposición a los benzodiazepinas. Porque ya sabemos que en cierto hospital tenemos que dejar al paciente limpio, bañadito y también que ya a 4 de la mañana levantar los pacientes para tomar su placa de tórax. Eso es eh, contaminación acústica y lumínica de los pacientes. Por eso hay en ciertos hospitales, sobre todo en St. Jude, lo que recomiendo es que bañen los pacientes a las 10 de la mañana y, y sobre todo respetar su horario de sueño. También tomé la libertad de ver cuál sería la etiología del delirio cuando ellos en St. Jude manejan los pacientes con delirio. Lo que dicen es que para poder saber, por ejemplo, si tiene delirio, pero ¿qué podría causar el delirio a pesar de las sedaciones? Lo que pasa es que hay watch death. Entonces, esos son una técnica para poder buscar las etiologías, por ejemplo, infección, abstinencia, una patología metabólica aguda, trauma, patología del sistema nervioso central, hipoxia, deficiencias sobre todo vitamínicas, endocrinopatía, una lesión vascular aguda, toxinas y ¿cómo se dice? Metal pesado, ¿verdad? Y otras técnicas para poder saber es Dr. Dre, descartar enfermedad como sepsis, enfermedad obstructiva pulmonar o una cardiopatía, una disfunción cardíaca, congenital heart failure, síndrome de abstinencia, sobre todo abstinencia a benzodiazepina y también al ambiente del paciente, si el paciente está inmovilizado, si está alterado su ciclo nictemerio o si el paciente no tiene lentes para poder protegerse de la luz o no tiene nada para poder protegerse también del ruido. Entonces, para poder prevenir el delirio, en el estudio que revisaron, es que evaluar a los pacientes regularmente usando las escalas que habíamos visto más, más temprano para poder diagnosticar o tratar el delirio. Y porque ya sabemos un paciente que no está tan sedado va a tener menos riesgo de tener delirio y vamos a tener mejores resultados a corto y a largo plazo. También lo que pasa es que el paciente que tiene delirio podría valorar el uso de haloperidol a dosis baja
mientras que se vigila los signos de síndrome extrapiramidal, y también aprovechar para crear un ambiente calma, ¿verdad? Porque lo que es importante es que ese paciente no tiene un ambiente que tiene tanta luz, tanto ruido, determinar horario para bañarlo, tomar placa de tórax, porque ya sabemos que reducción del ruido va a disminuir la ansiedad del paciente, el paciente va a ser más cómodo y va a tener una mejor, más sedado, y ese paciente va a poder más ser cómodo en la ventilación mecánica, ¿verdad? Lo que hace Senjur cuando el paciente cuando ya toca destetar de la infusión continua. Si el paciente tiene opioide, lo que pasa es que inician metadona. Y lo que la dosis es que pueden usar de 0.1, 0.5 miligramos por kilodosis cada 6. Vamos a ver más adelante lo que hacen. Y si el paciente está recibiendo benzodiazepina, lo que usan es el lorazepam. Aquí, eso es protocolo de delirio. El paciente que está en St. Jude, ¿cómo lo hacen? Entonces, cuando ya toca, por ejemplo, si el paciente tiene, por ejemplo, una escala de Watt, lo hacen en escala de Watt cada turno, cada 12 horas. Entonces, disminuye, empezar el destete. Si el paciente está recibiendo opioides y tiene menos de 5 días, porque ya vimos que cuando ya tiene 5 días y ya empieza el riesgo de tener delirio. Entre 5 y 9 días, entonces inician con la metadona. La dosis que inician es 0.1 miligramos por kilodosis. Y lo que pasa después de las 12 horas de la primera dosis de metadona, disminuyen de 20% la dosis de infusión continua. Y valoran, hacen otra escala de Watt otra vez, ¿ok? Y a las 24 horas disminuyen 20%. Y una vez que la infusión continua está omitida, entonces ahí empiezan a disminuir de 10% la metadona cada 48 horas hasta poder omitirlo completamente. Por ejemplo, si el paciente, al contarse el paciente tiene más de 10 días teniendo una infusión continua de opioides, empiezan a bajar la infusión continua 24 horas después y luego cada 24 hasta poder omitirlo. Y ahí cuando está omitiendo la sedación, disminuyen de cada 10% hasta poder omitirlo cada 48 horas. Si el paciente, por ejemplo, tenía benzodiazepina, que estaba recibiendo benzodiazepina, entonces disminuyen de 50%. No, lo que dan es que dan 50% de la dosis en peor de lo que estaba recibiendo el paciente. No sé si me explico hasta el momento. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Shirley, va muy bien. Ajá. Y si el paciente empieza a tener signos de abstinencia, revuelvan a la dosis inicial que estaba recibiendo y siguen haciendo su escala de Watt cada 12. Y cuando el paciente vieron la dosis que inicia en el lorazepam, 0.1 miligramos por kilo cada 4 o cada 6 horas, y la dosis máxima para ellos es 2 miligramos por dosis. Y ahí disminuyen la dosis de infusión continua de 20% cada 12 horas hasta después de la primera dosis de lorazepam.
Y cuando la infusión ya está omitida, lo que hacen es que ahí en ese momento empiezan a disminuir de 10% cada día la dosis de lorazepam. Otras estrategias que han revisado es la movilización temprana. Eso contiene objetivo para facilitar el movimiento de los pacientes y puede prevenir el desarrollo de enfermedad neuromuscular que habíamos hablado antes en paciente en ventilación mecánica. En paciente pediátrico, es una práctica que es segura. También permite mejorar los resultados funcionales y disminuir la prevalencia del delirio en ellos. Y como ya sabemos que se hace mejor en paciente despierto y colaborador, por eso lo que pasa es que solicitan, es mejor que tienen una sedación ligera, ¿verdad? En conclusión, lo que han visto es que la mortalidad de los pacientes con ARDS ha disminuido durante la última década con una mayor supervivencia en pacientes desarrollados. Sin embargo, hay una cierta movilidad después del PARDS que se ha relacionado a las estrategias de sedación, sobre todo el uso de sedación excesiva. Y para poder alcanzar unos niveles de sedación lo más ligero posible, es necesario disminuir la sedación excesiva, optimizando el control del dolor, disminuyendo la duración de la ventilación mecánica, la frecuencia del delirio y practicar más la movilización temprana. Y evitar en la medida del posible el uso de músculo relajante. Considerar la administración de seroanalgesia en bolos de forma excesiva produce el mismo efecto en relación a la abstinencia en dosis alta de infusión o por tiempo prolongado. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Solo felicitarte, Shirley, excelente exposición y nos has enseñado mucho y nos va a servir y cuando te tengamos por allá nos vas a ayudar a hacer muchos de estos cambios para evitar esas secuelas, sobre todo esas cosas que pueden prevenirse en estos niños. Te agradecemos mucho y a todo el grupo de Unicar el que nos sigan invitando, pero te felicito, una excelente charla, ¿oíste? Gracias. Muchas gracias. Sí, la verdad que es un tema bastante interesante y realmente en la charla, Shirley, como pudiste ver, el tratamiento para evitar realmente el hecho de que tengamos abstinencia e ir destetando de la sedación que tenemos es bastante temprano, ¿verdad? Al quinto día de estancia hospitalaria, así que realmente es algo que debemos de implementar mucho más acuciosamente para obviamente evitar las complicaciones y evitar pues que aumente el porcentaje de morbimortalidad en estos pacientes. Felicidades, Shirley, una muy bonita charla. Creo que la lograste esquematizar bastante bien, quedó bastante clara y pues muchas felicidades. Muchas gracias. Y un comentario que nos aclaraste algo, habíamos reciente estado metido en un curso longitudinal de manejo de ventilación mecánica en COVID, nos llamó la atención el doctor Checkley, el John Hopkins, él hablaba mucho de la suspensión diaria de la sedación en adultos y teníamos esa inquietud, hoy no lo aclaraste, ¿verdad? Es un tema que se había estado viendo que en adultos a ellos les da muy buenos resultados, pero nos aclaraste la situación en niños. Sí, porque a mí me llamó mucho la atención. ¿Y por qué? Porque ya sabemos en los pacientes no se puede, tenemos que ver cómo se va a despertar el paciente y también tenemos riesgo de tener exudación accidental en esos pacientes, ¿verdad? Pero
de todos modos, lo que vieron es que no había un efecto sobre la estancia hospitalaria, el resultado de los pacientes. Entonces, para poder practicarlo, yo no lo haría. Gracias, sí, nos dejaste muy claro esa parte. Ujú. ¿Alguien más quisiera preguntar o hacer algún comentario? Bueno, si no hay comentarios, nuevamente felicidades, Shirley, por tu charla. Creo que vamos a tener en físico realmente varias de las tablas para poderlas implementar en nuestro intensivo. Y creo que esto va bastante de la mano con el hecho de poderle enseñar a enfermería cómo se realiza, ¿verdad? Porque pues ellos son una parte fundamental y conocen pues a los pacientes por más tiempo que nosotros, ¿verdad? Entonces, Sí, de hecho son ellas que lo hacen intensivo. exactamente, ¿verdad? Son ellas. Así que pues vamos a hacer esto y si nadie más tiene ningún comentario o alguna pregunta, pues damos por finalizada la charla y pues pasen feliz tarde todos. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.